tanta gente. Hemos decidido en esta última semana de trabajo hacer una integración entre varias comisiones más, si bien habían varios que venían trabajando en conjunto con algunas comisiones. La idea es formar un grupo ahora de puntos en el taller que estaban en común. Hay chicos de una comisión de enfermería, chicos de comisión de tecnicatura y de 2 de medicina, o sea que estamos tratando de hacer así pero se conozcan, que es un poquito la idea, ¿sí? Así que sin vergüenza igual, por eso tienen un montón de profes. Si quieren profes, preséntense, porque hay chicos que no los conocen. Bueno. Hola, me llamo Ana, soy profe de medicina y de enfermería. Yo soy Santiago, soy profe de técnicos. Bueno, y yo soy Dani y soy profe de medicina. Bueno, perfecto. ¿Estamos todos bien? ¿Escuchan bien? Pueden escribir por el chat. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, arrancamos si les parece. Les comento que acá en estas ventanitas que tienen en la presentación que están visualizando, les hemos puesto el número del taller de acuerdo a la comisión a la cual pertenezcan. Por ejemplo, chicos, vamos a empezar ahora por el punto 1 y en enfermería corresponde al punto 4 del taller 3. Entonces, lo van viendo en paralelo para que ustedes lo puedan revisar. No sé quién arrancaba, ¿vos, Dani? Bien. En el punto 1 teníamos que unir con flechas teniendo en cuenta los estímulos, las hormonas y los efectos que producían. Recuerden, o les comento, que en realidad había más de una opción para unir a veces. Es decir, una hormona podía hacer que se uniera con distintos efectos que generara esa hormona. Ahora los vamos a ver, como es muy difícil unir con flechas, se los hemos puesto directamente escritos, ¿sí? Así que ustedes si quieren vayan uniendo o vayan completando. Empezamos con el primero. El primer estímulo era un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, si tienes un aumento en la presión arterial, ¿cómo la voy a liberar? A ver. Acuérdense el FAN, factor natriurético auricular. ¿Quién lo liberaba? ¿Quién lo producía? El corazón. A ver si se acuerdan. Bien. Muy bien. ¿Qué parte del corazón, Fran? A ver si te acordás. El nombre te lo dice. Auricular. La aurícula. ¿Derecha era? Las aurículas. Entonces, fíjense que, ¿qué me generaba este fan? Yo tengo un aumento de presión. Lo que voy a tener que tratar de hacer es el efecto contrario, es decir, disminuir la presión arterial. ¿Cómo voy a hacer para que disminuya la presión arterial? ¿Qué hacía el fan para que mi presión arterial disminuyera? ¿Pérdida de qué? Fíjense que ahí lo tienen. Me estimulaba la natriuresis y la diuresis, es decir, la pérdida de agua y de sodio. Entonces, de esa manera, al producirse la pérdida de agua, de sodio, disminuye mi volemia, disminuye mi presión arterial. ¿Está? Vamos con la B. En la B nos hablaban de una disminución de la calcemia. ¿Alguien se acuerda de lo que era la calcemia? ¿Era el calcio en dónde? En la sangre. Perfecto, era el calcio en sangre, muy bien. Entonces, ante una disminución de la calcemia, se producía una hormona que se llamaba paratormona. ¿Qué glándulas la producían? La paratiroides. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacía? Obviamente el efecto contrario, es decir, aumentarme la calcemia. Ahora, ¿de qué manera me aumentaba la calcemia esta hormona? ¿Alguien se acuerda qué procesos estimulaba para que me aumente la calcemia en sangre? Eran varias, podríamos decir, procesos mediante los cuales aumentaba la calcemia. Yo les digo uno, aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Qué más? A ver si se acuerdan de otro. ¿Se acuerdan? Están mudos. Puede ser que aumente la reabsorción de calcio. Por eso, a nivel intestinal sí, y además disminuía la excreción. Eso, la excreción. Eso.
revés Exactamente, era. muy bien, Fran, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro proceso? Me estimulaba la resorción ósea y también estimulaba la conversión de la vitamina D a su forma activa. Entonces, todos estos procesos lo que van a hacer es aumentarme la calcemia en sangre. Ya después les van a explicar los profes qué pasaría al revés, es decir, qué hormona me disminuye la calcemia en sangre. ¿Sí? Hasta acá, solamente recuerden, la paratormona es la que me aumenta la calcemia en sangre. Vamos con la C. Este es fácil. Un aumento de glucemia. Ustedes vieron que había una hormona, cuando vimos toda la parte del páncreas, que era hipoglucemiante. ¿Cómo se llamaba? Es fácil. A ver. La insulina. ¿Y qué células producían insulina? Ya les dije yo que es el páncreas, pero ¿qué células del páncreas me producen insulina? Las células beta. Las células beta del páncreas me producen insulina. ¿Se acuerdan qué me estimulaba o qué proceso estimulaba la insulina? Fíjense que tengo que reducir la glucemia en sangre. ¿Qué proceso me generaban? La formación de glucógeno. Muy bien, perfecto. Es decir, la glucogenogénesis, es decir, generación de glucógeno. ¿A dónde se almacenaba el glucógeno? Dani, yo creo que vamos a empezar a aplicar la dedocracia y empezamos a hacerles levantar la mano. Gracias. No, bueno. Fíjense que en este caso el glucógeno se almacena en los hepatocitos. ¿Sí? El glucogenogénesis es generación de glucógeno. Convierto la glucosa en glucógeno. Vamos con la FSH, folículo estimulante. En este caso tenemos que distinguir de lo que pasaba en el hombre, de lo que pasaba en la mujer. ¿Qué estimulaba primero? ¿Quién secreta la FSH? ¿Qué glándula producía FSH o folículo estimulante? Adedocracia. A ver, Fran, No, no. ¿no te acordás? Bueno, la folículo estimulante la produce la glándula hipófisis. En este caso, como les dije yo, generaba efectos en el hombre y en la mujer. De hecho, lo tienen ahí en el power que les estamos poniendo. En la mujer estimulaba la producción de estrógenos, una. Y en el hombre estimulaba el proceso de espermatogénesis, es decir, la generación de espermatozoides. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Y además, Sí, en la mujer estimulaba el desarrollo del folículo. Vamos con otro. ¿Qué pasa con mi presión arterial si disminuye el sodio? ¿Baja o sube? Baja. Perfecto. O sea que yo voy a tener que generar lo contrario. Es decir, voy a tener que liberar hormonas que me estimulen la retención del sodio y que me estimulen el aumento de la presión arterial. ¿Está? Pero recuerden que si yo retengo agua, también retengo sodio. Entonces, ¿qué hormonas se van a liberar? Ahí lo tienen. Aldosterona, angiotensina 2 y antidiurética o vasopresina. Empecemos por la aldosterona. ¿Quién liberaba la aldosterona? ¿Qué glándula la produce la aldosterona? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, es un mineralocorticoide que produce nuestra glándula suprarrenal, usualmente la corteza. ¿Qué hacía la aldosterona? La aldosterona lo que me estimula es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Obviamente, si ha disminuido el sodio y yo libero aldosterona, voy a tender a retener ese sodio. Por lo tanto, es una de las que va a contribuir a aumentar la presión arterial. Por otro lado, angiotensina 2, recuerden que se activaba este sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la angiotensina 2 me estimula no solamente la vasoconstricción, sino también la liberación de aldosterona. ¿Está? Y por último, la antidiurética. ¿Quién produce la antidiurética? A ver, una cosa es quién la produce y otra cosa es quién la almacena. ¿Cómo era eso?
El hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Perfecto, Fran, muy bien. Es decir, es una hormona que producía el hipotálamo y se almacenaba en la neurohipófisis. Entonces, todas estas hormonas lo que van a producir, fíjense que ahí está lo de los efectos. No lo tenía que unir con una sola cosa, porque me van a disminuir la diuresis, me va a aumentar la retención de sodio, me va a aumentar. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Genial. No sé quién seguir. Vamos con el siguiente juego de estímulos que tenemos acá. Fíjense que de acuerdo a lo que dijo, me avisan cualquier cosa si no me escuchan bien, no importa si no me ven, pero mientras que me escuchen es lo más importante. Fíjense que con todo lo que les dijo la profe recién, ustedes pueden fácilmente deducir estos estímulos que nos presenta esta segunda parte de este ejercicio. Fíjense que el primer estímulo que se menciona en este caso es la disminución de la presión. Bien, entonces, de cajón, ¿sí? Así como que uno tiene que saber y decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer sistema que se activa cuando se nos baja la presión? Este sistema, ¿sí? Renina, como decía la profe, aldosterona, angiotensina 2. Bien, que es que, como dijo la profe, tenemos la aldosterona, ¿sí? Y la angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más fuerte, bien, lo cual van a generar que la presión se vaya elevando, ¿sí? Fíjense que también se les menciona la ADH, ¿sí? Porque, ¿qué les dijo la profe recién? ¿En qué participaba la ADH? ¿Se acuerdan? Disminuye la diuresis. Claro, la retención de agua. Bien, disminuye la diuresis. Exacto. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Entonces, todos esos elementos van a trabajar en conjunto para poder elevar la presión, ¿sí? Fíjense que tenemos como otro estímulo un aumento de la calcemia. Bien, dijimos que la calcemia era niveles de calcio en sangre, ¿sí? Como dijo la profe, la calcitonina, ¿sí? Se secreta por la tiroides y participa en esta regulación, ¿sí? Entonces participa disminuyendo, inhibiendo esta liberación de calcio del hueso, bajando, permitiendo que esos niveles de calcemia, o sea, esos niveles de calcio presentes en sangre disminuyan, ¿sí? El efecto opuesto a lo que les dijo la profe, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Fíjense que acá tenemos la LH, dice acá. El estímulo es LH. ¿Qué quiere decir LH? Hormona luteinizante. Eso, costó pero salió, bien, bien. La hormona luteinizante, bien, eso es LH, ¿sí? Fíjense, la profe les explicaba en el caso y les hizo mención que en el caso de que estemos hablando de los hombres, esta hormona, ¿sí? Va a estimular la producción y su posterior liberación ¿de qué? De la testosterona, ¿bien? La hormona testosterona, que se producía ¿dónde? ¿Alguien se acuerda? En... A ver. En... Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. Se producía en las células o sea, va a ser liberada y producida en las células de Leydig en el sí. testículo. Sí. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, fíjense que la respuesta, como les hizo mención la profe, es la espermatogénesis, es decir, que un incremento de secreción de LH ayuda a la producción de testosterona y esa producción de testosterona es la monedita que hace que la espermatogénesis ocurra. ¿Bien? Fíjense que tenemos acá en el siguiente estímulo un aumento de potasio. Bien, fíjense, aumento de potasio, ¿no es cierto? Fíjense qué pasa con el potasio, ¿sí? Dice ahí hormona aldosterona. ¿Por qué? ¿Sí?
Porque los niveles de potasio en sangre representan un estímulo para la secreción de aldosterona, ¿sí? Entonces, la hormona va a actuar aumentando la secreción de potasio en el TCD, ¿sí? O sea, en el túbulo contorneado distal. Bien, también en el conducto colector, y así va a permitir que lo eliminemos. ¿Bien? ¿Tiene lógica esto que les estoy diciendo? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, profe? Perfecto. Fíjense que por último tenemos una disminución de la glucemia, una baja en la glucemia, ¿sí? Fíjense que se mencionan dos hormonas, ¿bien? El glucagón y la adrenalina, ¿bien? ¿De dónde salía el glucagón? A ver. ¿Alguien se acuerda? ¿Puede ser el ¿El páncreas? glucagón salía? ¿Tiene, profe? ¿O no me acuerdo? No, del páncreas, bien, creo que del páncreas. Por diferentes células, ¿sí? Pertenecientes a los islotes pancreáticos, ¿sí? Y de ahí se produce el glucagón. Bien, la función esencial del glucagón es ser una hormona hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar los niveles de glucemia en sangre, es decir, aumentar la concentración de glucosa en sangre. Bien, ¿a través de qué? Dos mecanismos puede pasar, ¿sí? La primera, ¿sí? La primera forma que va a actuar esta hormona va a ser generando la degradación de glucógeno a glucosa en el hígado. Este proceso se llama ¿cómo? A ver si alguien se acuerda. ¿Gluconeogénesis? Ay, se me confunden esos términos. Glucogenólisis. Glucogenólisis, correcto, bien. La degradación de glucógeno a glucosa en el hígado se llama glucogenólisis. Bien, fíjense que la otra hormona que les menciona es la adrenalina, ¿sí? La adrenalina es una hormona secretada por la médula suprarrenal, ¿sí? Que también es una hormona hiperglucemiante y estimula este mismo proceso de glucogenólisis, ¿bien? La degradación de glucógeno a glucosa, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Profe, ¿la única hormona que era hipoglucemiante era la aldosterona? A ver, ¿O cuál? Porque yo sé que había una que era la única, pero no me acuerdo a cuál. ver si los compañeros pueden ayudar a responder esto. ¿Hay otras hormonas hipoglucemiantes? La insulina nomás. Bien, la insulina es hipoglucemiante. Ah, bueno, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? Seguimos entonces. Quiero, chicos, hacerles una aclaración en base a algo más aparte del glucagón y la adrenalina, porque hay hormonas que también aumentan la glucemia, pero tenemos que tener en cuenta el mecanismo. Lo que nosotros hemos contemplado acá son los mecanismos más directos que hay, ¿sí? Porque las hormonas que ustedes tenían, ¿cuál podía también subir la glucemia? Fíjense en el listadito que tienen. Acaban de decir la única hipoglucemiante es la insulina. Bien, ¿y cuáles eran hiperglucemiantes? ¿La aldosterona? No, acuérdate que la aldosterona tiene una regulación con el sodio, el potasio, el equilibrio hídrico, pero no con la glucemia. Otra que producía alguien que ya mencionamos. Tenemos la corteza. ¿Ven? La prolactina, ¿no? No te escuché, Fran. La prolactina. Una hormona que No. producía la corteza suprarrenal. ¿El cortisol? Muy bien, Emi. Por ejemplo, el cortisol. Pero, por ejemplo, paremos no en el cortisol, porque no es la única que sale en el listado. ¿Quién controla la segregación de cortisol?
pasó? Están inhibidos los chicos, no sé qué les Silencio. pasa. Tendríamos que haber puesto una nariz. Era Adren, no me acuerdo cómo se llama. Está bien. Adren, no, pero no sé cómo sigue. Las iniciales. Pero va con A, Emi, dale. Decilo con las iniciales. No se acuerda. No, no Era sé. la adrenocorticotrofina. Bien, perfecto, Abril. Tenemos una regulación a partir de la ACTH de liberación de cortisol. Y a la vez ACTH estaba regulada por la CRH del hipotálamo y formaban un circuito de retroalimentación negativo. Entonces, ojo, porque si yo veo esta función, disminuye la glucemia, yo digo, podría poner otra hormona que como resultado tenga el aumento de la glucemia, claro, pero el estímulo original no fue la disminución de la glucemia, sino otro circuito. Les digo porque en varios de los circuitos que hemos puesto acá, en realidad por ahí alguno ha incluido otra de las hormonas de acuerdo a los receptores, de acuerdo por ahí a los estímulos y a las respuestas que tiene, y no es que esté mal, pero lo hemos resuelto de esta manera, respetando nada más el estímulo directo, ¿sí? Te paso, Santi, vos seguías, ¿no? Sí, dale. Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Ahí estamos. Ahí está, sí, soy yo. Bien. Bueno, chicos, acá tenemos entonces otro grupito de estímulos y tenemos la succión del bebé, ¿sí? Succión del bebé de la mama. ¿Qué generaba eso? Acuérdense que nosotros vimos muy poquitos ejemplos también de retroalimentación positiva. Bueno, este es uno de los casos. ¿Azul? Era como un impulso nervioso, ¿era algo así? ¿Cómo? No te escuché bien. Si generaba un impulso nervioso, ¿algo así era o no? Sí. A ver, sí, exacto. La succión del bebé genera un impulso nervioso, ¿sí? Hacia el hipotálamo, ¿sí? Eso se mantiene, ¿sí? Ahora, ¿qué genera la succión del bebé? ¿Qué hace estos impulsos nerviosos que se generan en la succión? ¿Qué libera? ¿Cuál es la consecuencia de la succión del bebé? ¿Qué hormonas se liberan? ¿Se acuerdan? Prolactina para que se produzca más leche. Bien, perfecto. Prolactina. ¿Y qué otra hormona más se generaba? ¿Se acuerdan? ¿Y oxitocina? Bien. ¿Y la oxitocina qué función tenía? ¿Se acuerdan? ¿Qué generaba la oxitocina? Ya habíamos dicho que la prolactina genera... Creo que una de las funciones era aumentar las contracciones de la oxitocina. Exacto. Bien, esa es una de las funciones que justamente estimulan las contracciones uterinas en el trabajo de parto, ¿sí? Esa es una de las funciones. Y había otra función más directa a la succión de la mama por parte del bebé. ¿Qué generaba la oxitocina? Y va de la mano de la contracción también. ¿Se acuerdan? La oxitocina genera contracciones en las glándulas mamarias, ¿sí? Y eso permite que justamente se eyecte leche, que es lo que tienen ahí en las respuestas, ¿no? Entonces, por un lado, la oxitocina provoca contracciones del útero que permiten el trabajo de parto, ¿sí? Y por otro lado también contracciones que permiten que salga la leche de las glándulas mamarias para que se alimente el bebé, ¿sí? Y fíjense que, como le había dicho, este proceso está retroalimentado de forma positiva, ¿sí? Porque la succión del bebé va a generar la liberación de prolactina y oxitocina, y eso va a continuar así, no es que se va a terminar de generar leche o se va a dejar de producir las contracciones en la mama, por ejemplo, ¿sí? Eso va a continuar hasta que el bebé deje de succionar la mama, ¿sí?
Por eso se dice que es un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? No, profe. No, profe. Bien, buenísimo. Bueno, vayamos entonces después a la siguiente, la ACTH, que alguien respondió ahí. ¿Dónde se produce la ACTH? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace muy poquitito. Lo estuvimos hablando. Y alguien ¿En el dijo, hipotálamo puede ser? mira, las únicas hormonas que se generan en el hipotálamo, ¿sí? Y que se almacenan después en la neurohipófisis son dos. Uno es la oxitocina, ¿sí? Y la otra es la ADH. Esas son las hormonas que se van a generar en el hipotálamo, se van a almacenar en la neurohipófisis y luego desde la neurohipófisis se van a liberar al torrente sanguíneo. Todas las otras hormonas, ¿sí? Van a haber dos grupos. Unas hormonas que van a ser generadas en el hipotálamo, que al liberarse van a estimular la segregación de otras hormonas, pero de la adenohipófisis, ¿sí? De la otra parte de la hipófisis. Ahí están todas las hormonas que van a generar su rol en otros órganos del cuerpo. La ACTH, entonces, sí, Azul, decime. En la hipófisis. Bien, perfecto. En la adenohipófisis, ¿sí? Es decir, en la hipófisis anterior. Bien, ¿y qué genera la ACTH? Un aumento de la ACTH. ¿Qué genera? ¿Alguien sabe? Una producción de cortisol. Bien, bien, perfecto. Bien, bien. Se genera cortisol en la glándula suprarrenal. Perfecto. Y nosotros habíamos dicho también que el cortisol era una hormona hiperglucemiante, es decir, que aumentaba el de azúcar, ¿sí? De glucosa en sangre. ¿Y cómo lo hacía eso? ¿Cómo producía glucosa? El cortisol. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos que una forma de generar glucosa era la glucógenolisis, ¿sí? En donde yo rompía el glucógeno y formaba glucosa, ¿sí? Pero el cortisol actúa de otra forma, que también se genera glucosa, pero de otra forma. ¿Se acuerdan? No, profe. Bueno, no importa. Pero esta palabrita que ustedes tienen acá, que es gluconeogénesis, ¿sí? Significa que se va a formar glucosa a partir de moléculas que no son hidratos de carbono, ¿sí? Como por ejemplo aminoácidos o lípidos, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar aminoácidos y lípidos y los voy a transformar mediante reacciones químicas a glucosa, ¿sí? De esa forma yo voy a generar glucosa. Y una cosita para que ustedes tengan en la cabeza. Fíjense que en estas palabras, gluconeogénesis o glucogenolisis, fíjense, cuando le dice génesis es porque se está formando justamente, génesis. Estoy generando algo nuevo, ¿sí? Y cuando en la palabra salga lisis, eso significa romper, fragmentar. Entonces, glucogenolisis es que estoy rompiendo el glucógeno para formar glucosa. Y gluconeogénesis significa que estoy formando glucosa nueva, ¿sí? Simplemente eso. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Se entendió? No, profe. Bueno, buenísimo. Después, pasemos al otro estímulo. Un aumento de la cantidad de sodio en el organismo, ¿sí? En sangre. Tenemos mucho sodio en sangre, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que
los iones más importantes que se regulaban, inorgánicos, ¿no? En el cuerpo humano, eran por un lado el sodio y por otro lado el potasio, ¿sí? Se regulaban esos dos iones. Ahora, se regulaban de forma opuesta, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué genera un aumento de sodio? ¿Qué hace el cuerpo ahí? Estamos en un mecanismo de regulación negativa, o sea que si aumenta algo, si el estímulo es que está aumentado algo, tengo que bajarlo, ¿eh? Tengo que bajarlo. ¿Cómo era la pregunta, ¿Cómo? profe? ¿Qué genera, o sea, el estímulo de un aumento de sodio, qué genera en el organismo? ¿Qué hormona se libera? ¿Se acuerdan? Si yo tengo elevados los niveles de sodio, yo tengo que bajarlos. Tengo que bajarlos de alguna forma. ¿Cómo lo hago? Con el FAN, el Bien, factor natriurético perfecto. auricular. Perfecto, perfecto. Eso es lo que genera, como ya vimos anteriormente, es un aumento de la natriuresis. ¿Qué es la natriuresis? Bueno, la excreción de sodio, el aumento de excreción de sodio en la orina, ¿sí? O sea, yo voy a la orina, la voy a formar con mucha cantidad de sodio porque tengo que eliminar sodio, ¿sí? Y eso genera entonces la natriuresis, que es la excreción de sodio en la orina. Y un aumento de la diuresis también, ¿sí? Porque estoy orinando. Y por otra parte, fíjense que baja la presión. ¿Por qué baja la presión? Porque acuérdense que en el riñón, en las nefronas, ¿no? Tenemos a todo el túbulo renal que está rodeado de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, si yo produzco más orina, ¿sí? Eso quiere decir que le estoy sacando agua a los vasos sanguíneos que están rodeando la nefrona y estoy bajando la volemia. Justamente, le estoy sacando agua a la sangre, digamos. Entonces eso genera que baje la presión. Por eso baja la presión, ¿sí? Es como que le estoy sacando agua a la sangre. Entonces me baja la volemia. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bien. Y por último, esto es algo que ya lo hemos estado hablando ya en el taller, la deshidratación. ¿Qué les parece a ustedes que puede generar la deshidratación? Con todo lo que hemos visto hasta ahora en el taller. ¿Qué hormonas ustedes piensan que pueden hacer que justamente aumente la hidratación del cuerpo? ¿Y la antidiurética? Bien, bien. ¿Qué hacía la antidiurética? La ADH. Era la retención de líquidos, no sé cómo explicarlo. Para no perder Bien, más agua. bien, bien, Elizabeth. O sea, lo que se generaba era un aumento de la reabsorción de agua en la nefrona, ¿sí? Entonces yo voy sacando agua del túbulo renal porque estoy deshidratado. O sea, yo estoy deshidratado, lo que menos quiero hacer es orinar porque pierdo agua, ¿sí? Claro. Entonces yo voy a agarrar y voy a sacarle toda el agua del túbulo renal, ¿sí? Perfecto. Oh, gran parte. Bien, perfecto, Elizabeth. ¿Y qué otras hormonas se acuerdan ustedes o creen que pueden llegar a estar funcionando acá? Ah, fue un sonido de hojas nomás ese, no fue... ¿Azul, Cande? ¿Cómo anda técnicos ahí? Bueno, las otras hormonas que se pueden secretar en una deshidratación, ¿sí? Son justamente la aldosterona y la angiotensina, ¿sí? La aldosterona reabsorbe sodio, pero indirectamente también se reabsorbe agua con aldosterona, ¿sí? Entonces la aldosterona es una hormona que se libera en la deshidratación. Y la angiotensina, bueno, justamente como habíamos dicho antes, hay un sistema conformado por la renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí?
que justamente van a generar una serie de respuestas que son las que tienen ahí ustedes en la imagen. Una vasoconstricción, ¿sí? Una baja de la diuresis, es decir, una baja, voy a orinar menos, ¿sí? Una retención de sodio, un aumento de la retención de sodio y un aumento de la presión, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bien, buenísimo. No sé si hay alguna duda acá, si quieren repasar algo o no entendieron algo. Al aumentar la presión va a aumentar la volemia, ¿no es cierto? Es así el ¿O no mecanismo. siempre? Es así el mecanismo. Si yo saco agua de los túbulos renales, ¿sí? Y se los doy al vaso sanguíneo, aumenta la volemia, ¿sí? Sí. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, profe. Bien. Como aumenta la volemia, yo voy a tener más sangre en los vasos sanguíneos, y como voy a tener más sangre en los vasos sanguíneos, eso me va a generar una presión más fuerte al vaso. Es como tenés una manguera, ¿viste? Y la abrís un poco. Y ahora, si querés aumentar la presión, la abrís un poco más a la canilla, ¿sí? Estoy pasando más agua por la manguera. Bueno, acá sucede lo mismo, conceptualmente, ¿sí? Sí, sí, se entendió. Por lo general, en una deshidratación, uno tiene una presión baja, ¿sí? Tiene baja la presión. Entonces se van a activar no solamente mecanismos para aumentar la reabsorción de agua, sino también mecanismos para aumentar la presión sanguínea, ¿sí? ¿Y cómo se aumenta la presión sanguínea además de la volemia? Bueno, con la vasoconstricción también, ¿sí? Vamos de nuevo a la manguera. ¿Cómo hago para hacer un chorro más largo? Para regar una planta que me queda lejos. ¿Cómo hago? Tengo dos maneras. O aumento la presión de agua, es decir, aumento la cantidad de agua por la manguera, o aprieto la manguera. Claro, sí. ¿Sí? Al apretar la manguera genera una mayor presión, se genera un mayor chorro y puedo regar la planta. ¿Sí? Bueno, eso analógicamente sería la vasoconstricción. Claro, ¿Sí? sí. Sí, se entiende. Bien, buenísimo. Gracias. De nada. Haciendo una integración con mecánica de los fluidos, Santi. Sí, Así terrible. Siempre será el gracias. sistema Para de física tubo. el año que viene, ¿eh? Claro, claro, para que los chicos vayan integrando redes, vieron que ven mecánica de los fluidos. Sistema cardiovascular, ven que está todo conectadísimo. Claro. Bueno, vamos a la siguiente. Acá teníamos el último grupito de estímulos y de hormonas que forma parte de la última partecita del punto 1. Y el primer estímulo que tenían acá, en esta última parte, era la TSH. ¿Quién secretaba TSH? Vamos, sin vergüenza, ¿eh? Que manden cualquiera, total, no importa. Para eso estamos. La hipófisis. La neurohipófisis. Ojo con la neurohipófisis, que la neuro, encima Santi lo estaba diciendo recién, la neurohipófisis solo almacena dos hormonas que liberó el hipotálamo, ¿sí? Pero dentro de la hipófisis, la adenohipófisis era la encargada de secretar varias hormonas entre TSH. Que a todo esto, ¿quién estimula la liberación de TSH de la hipófisis? ¿Qué fue esa risa? No me acuerdo. ¿O sí? ¿Quién lo estimula? La tirotrofina del hipotálamo. Sí, el hipotálamo. La hormona liberadora de tirotrofina, ¿sí? Recuerden que la TSH, ¿sí? Está estimulada por el hipotálamo y la TSH va y estimula a la glándula tiroides. Recuerden que todas estas hormonas que hacían un circuito en el cual después de hipotálamo ir a la hipófisis y de ahí a otra glándula externa que secreta otra hormona, generalmente se hacían circuitos más largos y se regulaban justamente por esto, por un circuito de retroalimentación. El mismo producto de todo este circuito termina inhibiendo la reacción inicial, que en este caso los que participan del eje hipotálamo hipofisario se van a ir al hipotálamo a inhibirlo. Entonces, esta TSH, ya recién les dije, va a la tiroides. ¿Qué hace secretar en la tiroides? ¿Qué libera la tiroides? T3 y T4.
Bien, T3 y T4. ¿Cuál de estas dos era más activa? La T3. No, la T4, perdón. ¿Cuál de las dos? No sé, les pregunto a ustedes. Según yo, es la T3. ¿Cómo? Yo es la T3, creo. Bueno, ¿todos piensan la T3 es la más activa? Sí, en la T3. Era en realidad la T4, y desde la T4 le saco un yodo a eso y me queda como T3. Y justamente esa T3 es la que es más activa. En realidad en sangre, como justamente se activa y rápidamente se consume, en sangre generalmente se puede medir mejor la T4. Por eso fíjense que la mayoría de las veces cuando piden un análisis para ver el circuito de la tiroides, les piden en el análisis hormonal los niveles de TRH, de TSH y de T4. A veces nos piden de T3, pero en realidad es más significativo el T4 porque es la que circula más y después la metaboliza a T3 y rápidamente se consume. ¿Qué hace la T3 y la T4? O sea, las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué me servían en el organismo? Aceleraba la tasa de respiración celular. Bien. O sea que yo le digo a la célula, aumenta tu tasa de respiración celular, y con ese aumento de la tasa de la respiración celular, tenemos como consecuencia la mayor cantidad de producción de ATP, que después lo puedo usar para un montón de funciones. Entonces, la realidad es que acá hemos puesto dos de las funciones que pueden tener las hormonas tiroideas en base justamente a lo que salía en ese listado. Pero a ver, las T3 y T4 aumenta la termogénesis, o sea, aumenta la producción de calor en el cuerpo, aumenta la tasa de contracción del músculo, me aumenta la tasa, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el metabolismo de cualquier célula, ¿sí? Incluso se complementa en el crecimiento, y si bien la hormona de crecimiento es la más importante en los nenes más chiquititos, después el crecimiento en el cuerpo, en el adulto, sigue generalmente por los niveles de justamente las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver también con esta síntesis de proteínas? Porque al fin y al cabo sintetizo proteínas que son las unidades estructurales, son algunos de los grupos de funciones, de acuerdo al listadito que seguía, pero podríamos seguir numerando porque son importantísimos. Por eso cuando hay una baja cantidad de T3 o T4 en sangre, se produce una patología que, ¿cómo se llama? Si yo tengo poca cantidad. Bien, hipotiroidismo. Y fíjense que las personas que son hipotiroideas tienen trastornos en un montón de órganos, por eso tienen que tomar hormonas tiroideas, digamos, sintéticas durante toda la vida. O sea, si la tiroides no funciona bien, no es que, bueno, afecta a un órgano y listo. No, no, afecta a todo. O sea, afecta a todas las células, porque todas las células del cuerpo humano tienen receptores para esta hormona tiroidea, así que es fundamental. Bien, vamos a la segunda que figura acá en la pantalla. Dice sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué hacía el sistema simpático? ¿Qué hace en el cuerpo? Preparaba el cuerpo para la lucha o la huida. Perfecto, sí, para la lucha, para la acción, para la huida. ¿Y esto lo hacía mediante qué sustancias? ¿La adrenalina? Bien. Adrenalina, y también pueden liberar noradrenalina, o las que llamábamos también epinefrina y norepinefrina, ¿sí? Del listadito ustedes tenían para marcar justamente a la adrenalina. ¿Qué hacen estas hormonas? Preparan a todo el cuerpo también para la acción. Pero ojo, porque cuando digo simpático, digo se activa todo y empieza todo como el movimiento se acelera, como nombrábamos recién a las hormonas tiroideas. Sin embargo, yo gasto las reservas de energía que tengo gracias a la adrenalina, pero en otros tejidos donde van a consumir más energía, pero en procesos metabólicos que son más lentos, no va a estimular, sino que va a inhibir. Por eso fíjense que en el sistema digestivo, la adrenalina y noradrenalina deprime todo. Secreción ácida, porque si el animal está preparado para luchar, para salir corriendo, porque se lo están por morfar, no se va a detener a comer pacientemente, ¿sí? Y a metabolizar. Va a usar todas las reservas que tiene, por eso la glucógeno-lisis. Degrado la reserva de glucógeno que tengo y mando mucha glucosa a la sangre. Ahora, no me voy a poner a degradar un compuesto orgánico para obtener nueva glucosa en ese momento.
porque no tengo el tiempo, la digestión es un proceso mucho más largo. Entonces, ojo con esto, porque muchos autores, y ustedes también lo tienen en base a la bibliografía de Curtis, les habla de esta división entérica en el sistema nervioso autónomo, porque esta división entérica justamente hace como lo opuesto en la rama simpática y parasimpática en los órganos del sistema digestivo. Y me lo separa justamente por esto, ¿sí? Porque en realidad son funciones más a largo plazo, entonces yo necesito estar restituyendo los valores normales en el cuerpo para que haga su efecto todo el sistema digestivo. Bien, adrenalina, como prepara el cuerpo, en realidad lleva a cabo varios procesos en paralelo. Hace vasoconstricción para que llegue más sangre a los tejidos, aumenta la tasa respiratoria y la tasa de contracción, o sea, el marcapasos cardíaco también. Recuerden que la frecuencia cardíaca depende de la autonomía del corazón, pero como el corazón está conectado con un cuerpo, si ese cuerpo demanda más cantidad de oxígeno y más cantidad de glucosa que llega a los tejidos, entonces el sistema nervioso autónomo dice, bueno, a través de sus conexiones va al marcapasos y dice, dale, acelera. O sea, está bien, él late cada 70 o 75 latidos por minuto, pero digo, bueno, acelera para responder a las demandas que tiene el cuerpo. Y por ende, cuando hay vasoconstricción y hay aumento también de la frecuencia cardíaca, recuerden que el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta obviamente el gasto cardíaco, la vasoconstricción también aumenta el retorno venoso, llega más sangre al corazón, se dilatan más las paredes del corazón, empujan con más fuerza, más volumen sistólico, más gasto cardíaco, y se aumenta la presión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, las últimas dos estaban sumamente relacionadas, participan más de un sistema que tiene que ver con la regulación que vimos del sistema digestivo, más que en endocrino, pero son hormonas, porque hemos visto que no solo las hormonas las estudiamos en endocrino, sino que hay tejidos que pueden funcionar como glándulas secretando hormonas, pero su principal función no es ser una glándula. Por ejemplo, es lo que pasa con esto, ¿sí? ¿Quién secretaba la gastrina? ¿El estómago? El estómago. Y el estómago no es una glándula. El estómago es una bolsa muscular que se encarga de la digestión mecánica y química de los alimentos. Perfecto. Pero como tiene células que funcionan secretando sustancias que van a ir a parar a la sangre, tiene una función secundaria como glándula. Por eso en el cuadrito, en el cuadernillo, donde le salían todos estos tejidos que su principal función no es secretar hormonas, pero sin embargo lo hacen. La gastrina, que la secreta el mismo estómago, está estimulando su función. Entonces, por ejemplo, la llegada del alimento graso al estómago me estimula la liberación de gastrina, que aumenta en realidad la motilidad, pero también aumenta la liberación de ácido clorhídrico, que es lo que les salía en el listadito. ¿Y por qué aumenta la liberación de ácido clorhídrico? Primero, porque empiezo con la desnaturalización de los alimentos. Y segundo, porque recuerden que si bien forma de una partecita de la digestión de los lípidos muy mínima, la lipasa lingual, que se secretaba en la lengua, pero que no está activa, y recién cuando llega al estómago se activa con el pH ácido. Entonces la función de esta gastrina al aumentar justamente el ácido clorhídrico es aumento la producción de ácido, activo esa lipasa, y rápidamente vacío el estómago, porque la mayor cantidad de la digestión de los lípidos va a suceder a partir del intestino, sobre todo por la degradación, o sea, las pancreáticas. Entonces, estimulo rápidamente para que se vacíe. Y si al revés, en vez de tener alimentos, tengo, como me dice acá, un quimoácido en el estómago, o sea, ya se procesó y está como un pH muy saturado de esos ácidos, y bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario, disminuir la cantidad de ácido clorhídrico, y eso es lo que hace el PIG, péptido inhibidor de gastrina. O sea, inhibo las células que me secretaron gastrina para que justamente, fíjense, hace el efecto contrario, bajo el ácido clorhídrico, ¿sí? Si no, se empieza a autoconsumir el estómago y empieza a degradarse el mismo y se puede producir una úlcera. ¿Alguna duda? No, Gise. ¿No? Bueno, genial. Entonces, vamos al punto 2. ¿Vieron este videíto o no? ¿Hicieron esa tarea previa? Silencio total. Ajá. Era un repaso de impulso. ¿Cómo se generaba el impulso? Les recomiendo a los que no lo vieron que lo vean, porque está bueno el video, es sintético y me vuelve a repasar esto, que el impulso nervioso generalmente les cuesta bastante, ¿sí? En realidad las preguntas son en base al impulso, pero, o sea, que lo vimos en la teoría, pero el videito ayudaba un poquito a refrescar.
Pasamos a la primera parte. Ahí te dejo, Dani, la pantalla. Dale. La primera pregunta que nos hacían era, ¿cualquier estímulo puede despolarizar la membrana? ¿De qué depende? A ver, ¿cualquier estímulo me despolarizaba una membrana? No, no cualquiera. Bien, ¿de qué dependía? ¿Qué tenía que pasar para que se lograra la despolarización? ¿Qué se tenía que superar? Un umbral. Muy bien, perfecto. Es decir, el estímulo que generaba o que me despolarizaba la membrana era aquel que me superaba el potencial de umbral. El potencial de umbral tenía un valor entre menos 55 y menos 65 milivolts. Es decir, que por más que el estímulo aparezca, si no se supera este potencial umbral, no se produce una despolarización y por lo tanto no se genera el impulso nervioso. ¿Se entendió? Sí, Bien. Vamos con la que sigue. Vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Fíjense que en la pregunta B nos dice que ¿por qué se invierte el potencial de membrana ante la llegada de un estímulo? Bien. Entonces nosotros vamos a decir qué pasa qué, ¿sí? Se supera este umbral, ¿no es cierto? Este umbral que hacía mención la profe. Bien. El umbral, perdón, permite que se abra ¿qué? Superar el umbral, perdón. Que los canales de sodio, ¿sí? que se abran los canales. Correcto, bien. Estos canales de sodio son sensibles a este potencial. Bien. Entonces, al superar el umbral, los canales se van a abrir. Bien. Estos canales abiertos, ¿sí? Van a permitir un ingreso de sodio muy grande. ¿Sí? El sodio, como nosotros estamos viendo, es un catión, ¿sí? Un ion positivo, con carga positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Cambia ¿sí? ¿Qué cambia? ¿Cómo va a ser ahora el interior y el exterior? ¿Cómo van a ser esos sitios? ¿El interior va a quedar cargado más negativamente? A ver, si entra. Si está entrando sodio, que es muy positivo. Claro, al Queda revés. positivo. Va a quedar más positivo. Exacto. El interior se vuelve muy positivo con respecto al exterior. ¿Sí? Bien. Esto, ¿sí? Este proceso dura muy poquito tiempo. ¿Sí? Este proceso de que cambie la permeabilidad al sodio, ¿sí? Dura más o menos aproximadamente 0,5 milisegundos. Luego de que esto sucede, ¿qué pasa? Los canales de sodio vuelven a un estado inactivo. Entonces permite retornar, ¿sí? al estado, digamos, de baja permeabilidad del sodio. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, esta me tocaba a mí, ¿no? Creo que sí. Bueno, entonces, ¿cómo sigue este cambio del potencial de membrana? Habíamos dicho que al principio, entonces, antes de todo, el interior de la célula, de la neurona, es negativa, está negativo el interior con respecto al exterior, ¿sí? Cuando se excita la neurona, ingresa sodio a la célula, es decir, que ingresan cargas positivas a la célula y por eso el interior se empieza a hacer menos negativo, menos negativo, menos negativo, hasta que se vuelve positivo con respecto al exterior, ¿sí? ¿Y cómo sigue después? Bueno, cuando se llega aproximadamente a un potencial de membrana de 40 milivolts aproximadamente, se activan los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Por qué dependientes de voltaje? Y porque dependen del cambio de voltaje que se produjo, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? El potasio está mucho más concentrado adentro de la célula que afuera, ¿sí? Entonces,
como nosotros sabemos que las sustancias viajan desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, el potasio va a tender a salir, ¿sí? Siempre va a querer salir de la célula. Y el potasio tiene una carga positiva también, como el sodio. Ahora, yo estoy perdiendo potasio de la neurona. Eso quiere decir que se me va a empezar a hacer más negativa el interior de la célula, y más negativa hasta que se vuelva negativa, ¿sí? Y alcance los menos 70 milivolt, que era el voltaje que tenía al inicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce la repolarización? Bueno, por la activación de los canales de potasio, dependiente de voltaje, que lo que hacen es justamente sacar el potasio del interior de la célula, ¿sí? El potasio se va a ir solo hacia afuera. Por eso se vuelve negativa de nuevo la neurona. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta les decía cómo se genera la hiperpolarización. Y como les estaba diciendo Santi, si yo abrí y dispuse para que los canales de potasio salieran, ya que les dejaron la puerta abierta, dicen, bueno, me voy a quedar en el punto de equilibrio que a mí me copa y no al de la célula. Porque la realidad es que la célula está en equilibrio en menos 70 milivolt, pero el potasio, si puede salir un poquito más, mejor. Y su punto de equilibrio es menos 90 milivolt. Polarización, el mismo envión con el cual está saliendo ese potasio para llegar al punto de equilibrio de él mismo, se estabiliza en su propio punto, que es menos 90 milivolts. Sale hasta donde puede. Y tiene que ver con esto, con el envión que hace el mismo canal de sodio o el mismo canal de potasio, cuando se abren, dependiendo del voltaje, hacen abrir a otros canales vecinos. Después alguien va a tener que ordenar el quilombo que quedó en la célula, porque si bien no son un montón de iones, porque en cantidad son más poquitos, o sea, uno dice, se mueve un montón de sodio y un montón de potasio, y en realidad están en unas concentraciones mínimas, pero en la célula, todo lo que yo hice en la primera etapa de despolarización, al abrir los canales de sodio, se metió un montón de sodio, ahora se abren los de potasio, sale un montón de potasio. Yo cuando estoy en esta base en menos 90, o cuando estoy en la base de despolarización en la misma carga, la célula está casi en equilibrio eléctrico. El problema es que no es que yo puedo haber restablecido el equilibrio eléctrico de la célula y estar en una carga parecida, pero si yo abrí canales de sodio y después abrí los canales de potasio, se metió sodio, salió potasio, ¿quién después arregla ese quilombo en la célula? ¿Quién se encarga? La bomba de sodio de potasio. Bien. Perfecto, la bomba de sodio de potasio. La bomba de sodio de potasio es la responsable de volver a restituir los valores normales, que tienen que ver justamente con la siguiente pregunta, que me habla qué iones son los más importantes, si bien no son los únicos, son el sodio y el potasio, y se tiene que volver a restituir este equilibrio, que eran las concentraciones que teníamos en el interior de la célula y en el exterior. Siempre recuerden, chicos, porque hemos nombrado el sodio y el potasio en un montón de unidades, que el punto de equilibrio de cada ion es el punto de equilibrio en base, si no existiera ningún otro ion ni afuera ni a la membrana plasmática, la naturaleza de esa membrana, podría entrar o salir para quedarse cómodo con él mismo, ¿sí? ¿Cuál era ese potencial de equilibrio, por ejemplo, para el sodio? Es un valor muy parecido al que llegaron en la despolarización. ¿No se acuerdan? No, sí, no me acuerdo. Bueno, a ver, y esto es importantísimo porque se los nombran en varias unidades, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al pico de la despolarización, ¿vieron cuando estaban en el extremo? ¿Qué voltaje teníamos? ¿Ninguna? Llegamos Puede ser hasta 40, 60. ¿Cómo? Puede ser 40 o 60. Bueno, ahí hiciste una combinación entre ambos justamente. En 40 o 45 llega la despolarización máxima, pero en realidad si vos le dejás abierto al sodio va a entrar más o menos hasta 55, 60 milivolts. Positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le abro un canal y el sodio entra
porque hay más afuera que adentro, pero para colmo porque el interior de la célula es negativo y tiene una atracción de carga. En cambio, el potasio no. El potasio yo le abro un canal y sale pero medio tímido, porque la concentración química lo empuja para afuera, pero la carga lo mete para adentro. Por eso los canales de potasio muchas veces están abiertos y el potasio medio como que migra para adentro y para afuera y está muy cerquita el equilibrio de la célula, que en el caso de la neurona es de menos 70 milivolts, y el potencial de equilibrio del potasio que es menos 90 milivolts. ¿Sí? En cambio el sodio no, tiene una diferencia entre su potencial de equilibrio y el de la célula muy grande, o sea, hay una escala muy grande. Entonces, de acuerdo a esta concentración, yo tengo que ver cuál es la concentración química que va a haber en las células, pero que esto no se les mezcle con la carga, que es otra cosa. Ya cuando estén en fisiología, en segundo año en la facu, lo van a ver en base a la ecuación de Nernst, se van a querer rajar un tiro un ratito hasta que lo entiendan, pero ahí van a poder hacer en realidad o entender el potencial de equilibrio de cada uno de los iones por separado. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente. Sí, punto 3. Bien, en este punto ustedes tenían que completar un esquema, fíjense que estaba relacionado con la inmunidad adaptativa. Era un esquema muy simple, fíjense que por ejemplo acá no les mencionaba los complejos de histocompatibilidad, simplemente era como que ustedes supieran o que recordaran brevemente lo que eran todo lo que es la inmunidad adaptativa, linfocitos B y linfocitos T. Entonces, ¿cómo se completaba esto? Si nosotros partimos del inicio, nos decía una primera exposición frente a un antígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Nos decía que había una célula presentadora, que ¿quiénes podían ser células presentadoras? Generalmente las células dendríticas o los macrófagos. Y esa célula presentadora, fíjense que acá no les agregan nada, no les ponen el antígeno, se los ponen arriba, pero tampoco les ponen, no les dan ninguna otra explicación. Nos dice que activa ¿a quién? A un linfocito T helper. Ese linfocito T helper o colaborador tenía una proteína que se llamaba CD3 y también una proteína que se llamaba CD4. Recuerden que ustedes tenían una diferenciación, decían que, o en el cuadernillo tenían que todos los linfocitos T tienen la proteína CD3 y que los linfocitos citotóxicos tenían la proteína CD8. ¿Sí? Una vez que un helper se activaba, había como una diferenciación en célula memoria y el T helper activo. Ese linfocito T helper activo, a su vez, podía ser un helper 1 o un helper 2. ¿Y de qué dependía eso? Bueno, los linfocitos T helper colaboradores 2 o helper 2 son los que se encargaban de activar o de contribuir en la activación de los linfocitos B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ese linfocito B tiene un receptor que se llama BCR, que justamente se activaba cuando mi linfocito T colaborador 2 me presentaba un antígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando un linfocito B se activa, se diferencia en célula plasmática y célula memoria. Recuerden que justamente las células memoria son las que pueden quedar un tiempo, depende de la célula, pero meses o años. Y la célula plasmática es la que comenzaba la secreción de los anticuerpos. Ustedes vieron la IgG, la IgM, la IgD, la IgA, ¿sí? Por otro lado, el linfocito T helper activo podía, como dijimos acá, diferenciarse en un colaborador del tipo 1. En ese caso, el linfocito T colaborador del tipo 1 lo que hacía era activar a un linfocito T citotóxico. Los linfocitos T, en vez de tener el receptor BCR, tenían otro receptor que se llamaba TCR. ¿Sí? Entonces, cuando un citotóxico se activaba, pasaba lo mismo, es decir, producía una célula memoria y una célula efectora. ¿Sí? Esa célula efectora, recuerden que lo que hace es producir o atacar, mejor dicho, a células cancerígenas o tejidos, por ejemplo, trasplantados. ¿Qué pasaba cuando se activaba un citotóxico? Me liberaba enzimas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las enzimas que liberaban los citotóxicos activados? Había dos enzimas que liberaban. Una lo que hacía era poros en la membrana y la otra tenía actividad proteolítica.
¿Alguno se acuerda? Las enzimas que liberaban los linfocitos T citotóxicos se llaman granzimas hipercolinas. Entonces, lo que hace es atacarme a la célula infectada, ¿sí? O a la célula cancerígena o al trasplante. Entonces, este cuadro en realidad es un breve resumen, porque por ejemplo acá lo podríamos ampliar muchísimo más. Podríamos decir, por ejemplo, que los linfocitos T helper 1 también me activan, por ejemplo, a los macrófagos. Sin embargo, fíjense que acá no hay otra flechita. Podríamos completarlo un poco más. Lo que pasa es que esto era como simplemente un resumen para que ustedes recordaran cómo era la activación. Y a partir de un helper o colaborador, justamente, yo puedo activar a un linfocito B o a un linfocito T citotóxico. ¿Se acordaron? ¿O no? Sí, más o menos. Recuerden que el linfocito B también podía activarse directamente. Es decir, un linfocito B puede activarse con ayuda de un helper, pero también el linfocito B puede reconocer directamente al antígeno. ¿Está? Entonces acá tampoco me sale esa flechita como para decir, bueno, no siempre se activa con ayuda de un helper. Bien, no sé si alguien quiere agregar algo, alguien quiere acotar algo, o si no, seguimos. Bien, no sé quién le tocó el 4. Voy yo. Bien, vamos rápidamente con el punto 4. Fíjense que les dice completar la imagen, ¿sí? Teniendo en cuenta la dotación cromosómica de la célula en cada etapa, ¿sí? Además debemos aclarar el número de cromosomas que estamos viendo, o sea, el que posee esta célula, y la ploidía que presenta. Entonces vamos rápidamente a mirar la imagen, ¿sí? Para repasar un poquito este proceso. Como pueden ver, tienen ahí algunos nombres que le tiran pista, como que dice espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide, etc. Entonces, creo que podemos deducir que en este caso estamos hablando del proceso de espermatogénesis. ¿Bien? ¿Sí? A partir de esto estamos hablando del proceso de espermatogénesis. El proceso de espermatogénesis es que el proceso a partir del cual se forman los espermatozoides en los túbulos seminíferos de los testículos, ¿sí? Que es un proceso que cabe aclarar que se activa cuando el hombre llega a la pubertad. ¿Bien? ¿Sí? Luego continúa a lo largo de la vida, pero se activa al llegar a la pubertad. A ver, repasemos un poquito de cosas antes de meternos en la imagen así posta a posta, ¿sí? Entre los túbulos, ¿sí? Vamos a encontrar las células de Leydig, que ya hice mención previamente, son células que son fuentes de testosterona, ¿sí? Que es la hormona que va a ser la promotora de la espermatogénesis, ¿sí? A su vez, repasemos un poquito de los túbulos. Los túbulos tienen dos tipos de células. Las células germinales o células espermatogénicas, ¿sí? Que son las que van a generar los espermatozoides, y las células de Sertoli o Sertoli, como le quieran llamar, que cumplen una función de sostén y además de nutrición. Ya vamos a hacer mención a estas un poquito más adelante, donde está su participación estelar, digamos. Bien. Fíjense que en la primera imagen, o sea, en la parte superior de la imagen, van a ver que dice células germinales y que eso les dice que son, ¿cómo son esas células germinales? O sea, lo pueden leer, por eso les pregunto. Esas células germinales les dice que son diploides, ¿sí? ¿Qué son las células germinales? Porque las estamos mencionando, pero por ahí no hemos dicho qué son o de dónde salieron. O por qué están ahí, digamos. Porque fíjense que por ahí en el cuadernillo se les hace mención que la espermatogonia es como el estado más inmaduro, o sea, no es esa la palabra propiamente, pero como que la espermatogonia es el primer estadio de la espermatogénesis, ¿bien? Pero fíjense que aquí se les hace mención a la célula germinal porque esa célula es la que luego va a dar lugar a la espermatogonia al migrar, ¿sí? A las gónadas, ¿bien? Esas células son diploides, ¿bien? En este caso, ¿sí? La dotación que estamos viendo es que 2N, o sea, la célula diploide tiene 4 cromosomas que son simples. ¿Bien? Entonces, pasemos a la imagen, o sea, seguimos así como en orden, vamos desde arriba hacia abajo. Fíjense que donde dice espermatogonia,
¿sí? Repasemos un poquito qué era una espermatogonia. Bien, las espermatogonias, perdón, que también son diploides, ¿sí? Las encontramos tapizando la membrana basal de estos túbulos seminíferos, están conectadas estas espermatogonias a través de puentes citoplasmáticos y están en constante división. Bien, dijimos que son diploides. En seres humanos que sean diploides implica que 2N es 46, es decir, 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales que X e Y. Bien, en este caso, ¿sí? Fíjense que no estamos viendo una dotación cromosómica de un humano, sino que estamos viendo que 2N es igual a 4 cromosomas simples. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con estas espermatogonias? Estas espermatogonias están en constante división, ¿sí? ¿Cómo es la división? ¿Sí? Es mitótica, ¿bien? Algunas espermatogonias pueden permanecer indiferenciadas, pero otras, ¿sí? A través de sucesivas divisiones mitóticas, sí se van a comenzar a separar de la membrana basal de este túbulo y van a diferenciarse para generar lo que conocemos como espermatocito primario. Bien, estos espermatocitos primarios, ¿sí? Como decíamos, son diferenciadas a partir de las espermatogonias. Como pueden ver en la imagen, los espermatocitos primarios también son diploides. Es decir, en el caso de los seres humanos, retorno siempre al ejemplo del ser humano, es 2N igual 46, 44 autosomas, 2 cromosomas sexuales, X e Y. En el caso de la célula que estamos viendo, ¿sí? Es 2N igual 4 cromosomas dobles. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, estos espermatocitos, ¿qué les pasa? ¿Sí? Estos espermatocitos primarios sufren meiosis, ¿sí? Atraviesan un proceso de división meiótica, ¿sí? La primera en este caso, ¿sí? Esto genera los espermatocitos secundarios, ¿bien? A partir de cada espermatocito primario vamos a obtener, o sea, se van a generar 2 espermatocitos secundarios, ¿bien? En el caso de los seres humanos, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Cada uno va a tener, ¿qué? 22 autosomas y un cromosoma X o un cromosoma Y, ¿bien? Cada uno de estos 23 cromosomas, en el caso, repito, de los seres humanos, va a estar formado por 2 cromátides. Bien, fíjense que para el caso que nosotros estamos viendo acá, estamos hablando de ya el número haploide, ¿bien? Es decir que N, en este caso, va a ser 2 cromosomas y esos cromosomas son dobles, ¿bien? Recuerden que hasta acá hemos llegado por el proceso de la meiosis 1, ¿bien? O sea, la primera división meiótica, ¿sí? Fíjense, la segunda división meiótica, es decir, estas células continúan su curso, ¿sí? El curso de la división meiótica, y esto va a generar lo que sería, ¿qué? Una espermátide, lo que conocemos como espermátide, ¿sí? Fíjense, de cada espermatocito secundario vamos a obtener 2, o van a surgir, o se van a generar 2 espermátides. Cada una de estas espermátides contiene el número haploide de cromosomas individuales. Bien, en el caso, sostengo, de los seres humanos sería 23. En este caso, en la célula que nosotros estamos observando, N es igual a 2, ¿sí? 2 cromosomas que van a ser simples. Ahora, estas espermátides, ¿sí? Que es algo que nosotros sabemos, es que no tienen, digamos, no es el espermatozoide aún, sino que el espermatozoide va a surgir del proceso de diferenciación, ¿sí? Y de desarrollo de estas espermátides, ¿bien? A través de un proceso que se llama espermiogénesis, ¿bien? Lo cual nos permite lograr el espermatozoide como nosotros lo conocemos, digamos, entre comillas, ¿sí? Lo cual representaría que este espermatozoide, ¿qué va a tener? ¿Sí? Va a tener una cabeza, ¿sí? Un núcleo donde va a tener el material genético, va a diferenciarse en la zona del acrosoma, ¿bien? Y va a tener ya el flagelo que le brinda motilidad, ¿sí? Además de
toda la información genética, así todo el desarrollo de ese espermatozoide, como ya lo conocemos. Bien, este proceso, desde que nosotros partimos de la espermatogonia, ¿sí?, hasta los espermatozoides, que recordemos, ¿sí?, son haploides, en este caso para la célula que estamos viendo, estos espermatozoides tendrían una notación de N = 2 de cromosomas simples. Este proceso dura aproximadamente entre 8 a 9 semanas. Bien, ¿cómo se nutren estas células a lo largo de todo este desarrollo? Ahí vienen a jugar el papel estas células de Sertoli que mencionamos al inicio, ¿bien? Que son contiguas y están todo el tiempo brindando nutrientes para que pueda producirse este proceso de forma concreta y correcta. Bien, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de lo que hemos charlado? No, profe, se entendió bien. Perfecto. Bien. Creo que estamos. Sí, chicos, les comento una cosita, teníamos también que revisar el 5, pero viendo la hora, no solo porque técnicos tenía que cortar hace 5 minutos, sino que además hay comisiones que entran ahora a rendir. Ahora, no sé si se ha desconectado alguno más, pero les vamos a pasar el power, así pueden revisar el último punto y cualquier consulta, o sea, nos avisan, obviamente, siempre recuerden que pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Estamos en época de repaso, eso quiere decir que durante toda esta semana y todas las semanas que hemos venido trabajando, lo que tenemos que hacer es sacarnos todas las dudas que podamos, y aún así el irse a enero, el receso, digamos, y volver en enero para repasar, sigue siendo instancia de repaso. Si esto está intención o de focalizarnos en los puntos que por ahí más les costaron, sabemos que están como muy saturados entre física y química y estas 2 semanas están como más compenetrados en las otras materias y por ahí ni han alcanzado a leer el taller, entonces nosotros por ahí elegimos los puntos que les generan más conflicto, pero cualquier duda de los que faltan, o sea, de los puntos que faltan, pueden consultar. Y este último, que íbamos a revisar, que es el punto 5, que está en técnico como último y el que cerraba también la parte de enfermería, es sobre el ciclo menstrual femenino, por las dudas que no lo hubieran visto, pero tienen un par de cuestionamientos, o sea, de preguntas que se hicieron en base a este ciclo como para repasar todo este ciclo hormonal. Entonces, se los mando, como les digo, lo leen y cualquier duda nos consultan. De los que están conectados ahora, ¿ha quedado algo colgado? ¿Tienen alguna consulta, pregunta? ¿O los profes quieren agregar algo? No, eso, que cualquier duda que tengan de algunos nos avisen. Ya sea de los que están en el Power, o los otros que en medicina, que el 4, el 7 y el 8, pero el que no están, claro, dicen, y cualquier cosa los ayudamos para la resolución, ¿sí? Más que rindan ahora, por ejemplo, muchos del práctico integrador que lo están por rendir, no importa, porque igual el taller sirve para repaso, así lo hagan después, rindan. No importa. No, y obviamente también el práctico integrador también sirve como repaso, esa es justamente la función. Todas las instancias que estamos haciendo ahora son repasos, o sea, preferimos que hagan 10.500 volupreguntas, pero ahora, y no en enero o febrero cuando estemos a punto de rendir, que también son válidas hacerlas, porque obviamente hasta el último momento antes de entrar a rendir está permitido todo, pero que se animen siempre a preguntar todo lo que no entienden. Esa es justamente la base de este camino que están transitando, o sea, poder mandarse todas las que puedan para que al examen lleguen preparados. ¿Profes quieren agregar algo? No, simplemente decirle que, bueno, el trabajo arduo lo han hecho, o sea, han llegado hasta acá, han rendido, han hecho los prácticos, así que es el momento, justamente como es repaso, de acá son, no sé, 3, 4 meses de repaso, así que sáquense las dudas, sáquense la vergüenza, porque es justamente ahora. Ahora es el momento de equivocarse, es ahora. O sea, si se van a equivocar, nosotros queremos que se equivoquen ahora, porque de ahí ustedes van a aprender y ustedes van a saber cómo después se rinde un ingreso de la facultad, ¿sí? Rindan los globales, rindan los integradores. No quedó nadie técnico igual, pero no importa, les hablo a las otras comisiones. Y quizás pasando, ¿no? Se fueron a... No, una chica trabajaba y la otra chica no sé qué pasó. Pero bueno, rindan los integradores, los globales, porque uno puede saber mucho la teoría,
pero por ahí realmente uno se encuentra con preguntas muy capciosas, se encuentra con preguntas que son tramposas, y por eso nosotros le damos esas preguntas, para que ustedes sepan responder y sepan qué hacer en esas instancias. Entonces aprovechen, así llegan a su meta. Buenísimo. Bueno, chicos, nos Damos- vemos entonces. Los que Gracias. empiezan a rendir ahora pilas, Exacto. Éxitos. Empezar. Gracias, profes. los chicos tuyos empiezan a rendir ahora, Dani, ¿o no? Media empiezan, 12:30. Y media, así que 5 minutos, vayan al baño, refresquen la mente y arrancamos. Nos Vamos de vemos. vuelta. Chao, chicos. Chao. Adiós. Chao. Chao.